¿Cómo está mi querida bandita de la octava letra? No hombre, hoy les traigo un video con un caso que es bastante especial sobre un youtuber que por pecar de esa ambición de la más mala que existe, arruinó por completo su negocio. Este creador tenía unos números bastante decentes en sus canales de YouTube porque tiene dos y le estaba yendo muy bien en los dos y estaba creciendo a lo grande y bastante rápido, pero él solito terminó por meterse el pie y bastante gacho porque pensó en un momento que podría tener muchas visitas creando morbo con una serie de videos muy particulares en su canal y pensó que con eso iba a monetizar como nunca antes en su vida y por eso se puso a hacer de todo con tal de que sus seguidores siguieran ese circo mediático que él mismo había creado, pero al final cayó en demasiadas incongruencias innecesarias que le provocaron una enorme funa de la que por lo visto no ha podido salir y de la que estamos seguros que no ha terminado de entender por qué le llegó. Y es que yo me doy cuenta, así como decía Juanga, que lo que se ve no se pregunta. Y las mismas acciones que ha tomado este creador en las redes después de la enorme funa y el argüende que se armó, todo esto solamente nos demuestra que no supo cómo manejar esta cancelación, o bueno, así ha sido al menos hasta este momento que estamos haciendo este video. Este chisme no es nuevo, pero no había querido hablar de él porque el tipo de contenido que hace Rob Papersheet, la neta, no es pero para nada de mi gusto en particular. Pero varios de ustedes nos estuvieron pidiendo que analizáramos el caso y después de un rato que vi que esta novelita terminó por acomodarse con muchas moralejas bastante interesantes y que vi que sí podría encajar con el tipo de contenido que hacemos en el canal, entonces decidí traérselos el día de hoy. Bueno, por todo esto y además porque queríamos consentir a nuestro queridísimo Jonás, que es un fan ultra destacado del canal y de muchos de estos multiversos de YouTube. Así que Jonás, maestro, este video va dedicado en particular para ti. Y para que veas que esta novela es bastante épica, de una buena vez vamos a poner la alerta de botana, sí, justo antes de que empiece el video, porque créeme que este chisme tiene garantía de la octava letra. Así que ponte cómodo, brother, rellena tu tazón grande con el paquetaxo que te sobró de la Navidad y relájate y disfrútalo. Pero a ver, para poder contar este relato mitológico de YouTube, primero tenemos que conocer a fondo quiénes van a ser nuestros personajes en esta historia. Así que vamos desde el principio. Todo mal con Espartaco 18. Él es Roberto Carlos Mijares, un chico mexicano que por hobby empezó a subir contenido a las redes hablando principalmente de videojuegos como Halo y Star Wars. Roberto, a quien a partir de ahora llamaremos Espartaco, porque es uno de los tantos apodos que le dieron los usuarios en línea y por el que creo que es más conocido, comenzó un canal de YouTube con el nombre de R Spartan y la neta casi nadie lo veía y como prácticamente no tenía seguidores, de la nada empezó a mezclar estos videos tipo gameplays con videos donde hablaba de desarrollo personal, o bueno, lo que él entendía como desarrollo personal. Y es que estos contenidos donde tocaba esos temas no eran los típicos donde repetía palabras de algún gurú que te dice cómo volverte rico o cómo volverte el más alfa de los hombres. No, realmente no estaba dando consejos, más bien te podías dar cuenta que era un cuate adoctrinado y que se tomó las dosis más altas de Red Pills que hay en el internet. O sea, de ese contenido que habla de cómo empoderar a los hombres y de cómo debe ser realmente la masculinidad en la actualidad y que sobre todo cuestionan cuáles deben de ser los roles en la sociedad tanto de hombres como de mujeres y que hablan de una cultura con valores mucho más tradicionales. En México, el movimiento Red Pill es representado por gurús como el Temach o como Diego Dreyfus y en otros lugares del mundo por personajes como Andrew Tate, Jordan Peterson o J. Red Pill. Y a ver, como siempre decimos en el canal, cada quien es libre de creer lo que guste y de buscar su propia verdad. Eso nunca va a estar mal y es bastante respetable. El problema siempre va a surgir cuando se cae en la radicalización, porque cuando crees que solo tú tienes la verdad absoluta, siempre las cosas van a salir mal. Y peor aún, cuando te crees que eres el único en el mundo con la verdad absoluta y que todavía la quieres compartir en internet, porque así lo único que vas a lograr es que te funen. Y también, ojito, que esto aplica a cualquier lado del espectro y doctrina o pensamiento que sea. Puede ser izquierda, derecha, progre, red pill, etc. Siempre hay que estar bien balanceadito y con los pies en la tierra. Por eso siempre decimos en el canal que lo mejor es tener una postura neutral. Y aunque por ahí hay algunos trolls que luego me dicen es que eso es ser tibio, pues no, brother, eso también es parte de lo que te venden ese tipo de doctrinas. Lo mejor es que puedas tener una posición neutra porque así puedes ser más crítico y analizar bien cuándo te conviene estar de un lado o del otro. Y en todos los aspectos, en cultura, en política, en lo que sea, esto casi siempre se vuelve un péndulo que va de un lado
al otro. Pero bueno, el caso es que Espartaco no solo compartía su pensar, sino que él mismo parecía que vivía en una realidad completamente alterna que solamente él podía ver. Su mensaje de autoayuda era extremo a más no poder. Tenía unos delirios de grandeza enormes, contaba muchas historias que sonaban a fantasías súper ególatras y hasta se autoproclamó como un hombre de excelencia, sabio, alfa de alfas, y hasta llegó a decir que era un cuasi dios. No, en serio, no es una metáfora o algo así, literalmente llegó a decir eso, pues hasta en varios de sus contenidos hablaba de él mismo en tercera persona. Los usuarios que veían sus videos no entendían de qué carajos hablaba o por qué se comportaba así, pero pues tampoco le daban mucha importancia y no eran muchas personas y pensaban que seguro todo era como una especie de broma o algo por el estilo, y muchos pues nada más se engancharon con el chisme y quisieron seguir viendo qué pasaba con esta novelita. Pues claramente, por lo mismo que se podía ver en los propios videos que este chico subía al internet desde la recámara de su casa, te podías dar cuenta que todo lo que decía pues era más bien una vacilada, y claramente nada de lo que afirmaba podría pasar en su vida real, o al menos no por los próximos 5 años o 10 años. Estaba muy volado de lo que hablaba. Para que te des una idea, en muchas ocasiones habló de que él tenía grandes proyectos con los que se volvería millonario, claro, sin nunca especificar exactamente de qué se trataban, pero manejaba la idea de que tenía algo muy grande entre manos y que la iba a romper y que eso iba a pasar muy pronto y todos lo iban a poder ver. Por todo esto, las personas que lo seguían muchas veces se burlaban nada más de él, como el cuate loquito que está ahí en la parte de hasta atrás del salón de clases que dice que se lleva con Elon Musk y que tiene un jet privado o alguna locura así. Y lo tachaban de fantoche y de ser un alucín. O sea, ganó un poquito de atención con estos videos y esto lo motivó para que siguiera creando más contenido con ese estilo. Quién sabe, tal vez buscando monetizarlo o simplemente ganar más atención. Porque un hombre atractivo y exitoso es el hombre que puede hacer todos los movimientos que quiera y aún así le sobra un flujo bastante importante de dinero. Y es esto lo que les estoy mostrando en este video. Que yo, un mequillo, que todos dicen que es un mocoso y lo que tú quieras, si ya logré aproximadamente, es sábado, todavía no llegamos al lunes, ya gané aproximadamente 7,000 netos, que son casi 10,000 brutos. ¿Cuánto crees que lleguemos al lunes? Y eso que no he contado todavía las inversiones. Lo triste es que en estos videos era solamente él en su recámara, viendo de frente a la webcam, soltando comentarios que estaban completamente fuera de lugar, muchas veces no tenían sentido y en su mayoría eran clasistas, misóginos y hasta racistas. Para darte una idea de qué tan grande se veía el delirio de Espartaco, el chico llegó a decir en sus videos cosas como que tenía ascendencia alemana y que aunque no se le notaba, él era blanco, pero si es que lo veías un poco morenito es porque estaba bronceado, porque él había nacido pelirrojo y que con el tiempo su pelo se había oscurecido, pero que hasta los vellos de su brazo eran rubios. Porque yo soy alguien que sí piensa, soy alguien sabio, ¿no? Lo reconozco, soy muy sabio. Las personas de tez oscura regularmente tienen mejores atributos que las de tez blanca, aunque yo estoy bronceado, advierto. Las personas blancas simplemente están un poco más adaptadas a lo frío. Por ejemplo, los noruegos, los nórdicos, todo este tipo de gente lo ubicas. Yo estoy un poquito en la mitad. O sea, yo me crié en el sol, pero siendo un blanco Estás más cerca del infierno que del hielo. pelirrojo que lo flipas. También dijo que no tenía novia porque él no se podía fijar en cualquier mujer, pero que él podría conseguirse a cualquier mujer que él quisiera y cuando él quisiera. Pero que en este momento pues eso no le importaba tanto porque estaba más bien enfocado en sus metas. Y así siguió con comentarios de este estilo y simplemente no paraba. Pero lo interesante es que hablaba y decía todo esto con demasiada seguridad. Nunca parecía que estaba bromeando y las ocurrencias que decía solamente crecían a un nivel más y más surreal conforme iban pasando los videos. Hasta llegar a decir cosas que realmente pues simplemente no tenían lógica. Como por ejemplo que se empezó a obsesionar con el tema del fútbol, ya estando bastante más grandecito entre los 18 y los 21 años, pero afirmó que nada ni nadie lo podrían detener y que no iba a descansar hasta volverse el próximo capitán del Real Madrid. Y pues ya sabes que como casi no son carrilludas las personas en internet, pues le empezaron a llover memes, parodias, videorespuestas, etc. ¿Sabes? O sea, yo soy el más comprometido que conozco, el hombre más varonil que conozco. Como te digo, no me llueven mujeres, todos ellos tienen novias probablemente, pero son novias ¿qué? Novias promedio o novias con deficiencias, novias con panzas cheleras, novias con cero autoestima, tóxicas.
no quiero esas mujeres cerca, algunas hasta rateras. La neta, el mensaje de Espartaco era como si mezclaras en una enorme licuadora todos los consejos más rancios de El Máster Muñoz, Diego Dreyfus, el Temach y unos cuantos mente de tiburón más, y todavía le echarse unas cebollas, y una buena dosis de algún alucinógeno, y pues ese era el elixir de la alquimia de Espartaco. A todo esto, Espartaco se convirtió en un enorme blanco de burlas en el internet. La gente no se tocaba para nada el corazón y simplemente se burlaban fuertemente Chale, ¿es de Rob o de Espartaco? de él. Y esto creaba un círculo vicioso, pues Espartaco trataba de demostrar que lo que estaba diciendo sí era cierto, y con eso les daba más material a los trolls para que siguiera la comidilla. Espartaco se convirtió en lo que en internet se conoce como un lolcow. Este es un fenómeno o una categoría del contenido que hay en línea en el que un personaje genera comedia de manera involuntaria por los comentarios que está haciendo, lo que provoca que la gente quiera seguir viendo sus videos, pero no porque estén de acuerdo con su mensaje, sino porque se están burlando de este pobre cuate. ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, está roto. Ah, Yo siempre con mi Cruz Azul, con mi Chivas Rayadas del Cruz Azul. Bueno, vaya, esto es como volverse una especie de meme viviente. Y aunque esto no es algo bonito y seguramente a nadie le gustaría vivir bajo el bullying digital, existen muchos lolcows que, a pesar de que se dan cuenta de que son el hazmerreír del internet, como empiezan a monetizar muy bien los contenidos, terminan por olvidarse de su dignidad o de plano se desensibilizan, todo con tal de no perder la lana que les está llegando. Y digamos que hasta este punto, Espartaco pudo haber quedado simplemente como un cuate que decía tonterías en internet, pero como siguió subiendo videos y cada vez el tono iba unas rayitas más y más arriba, pues terminó él solito soltando información con la que se metió en muchos problemas y creando muchas polémicas de manera innecesaria. El problema con el contenido de Espartaco en particular es que varios creadores con muchos más seguidores lo empezaron a criticar y pues claro, se burlaban de él y lo exhibían y literalmente lo exprimieron para ganar vistas a costa de reírse de él, porque esto claramente significaba negocio para ellos porque monetizaban con esos videos. Y por eso, por ahí de inicios del año 2024, alguno de estos creadores encontró un clip viejo de Espartaco donde soltaba una confesión que lo metería en muchísimos problemas. Pues resulta que en un clip de un video viejo de Espartaco habrían encontrado que durante una plática que estaba dando en la que simplemente decía todo esto para fanfarronear lo mucho que era deseado por las mujeres, confesó haber tenido novias menores de edad cuando él tenía 20 años y dijo que una de ellas tenía en ese momento que grabó el video 14 años y la otra tenía 12. Este sujeto intentó ligar a mi alumna, que tiene 13 años, te aviso, y este es cabrón con 22. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita tiene creo que 15 también. No le salió. O sea, a las dos chicas que más he querido de esta localidad en el tiempo que llevo aquí, que son 3 años, te las has intentado ligar y no te salió. Y yo ya estuve prácticamente con las dos, porque las dos me suplicaron. Y cuando estos videos se volvieron virales, los usuarios se dieron cuenta que lo de Espartaco pues ya no solo era alguien fanfarroneando en las redes y del cual se podían burlar, y empezaron a considerar que este creador podría ser una persona peligrosa. Varios youtubers empezaron a mostrar ese lado oscuro de Espartaco, ese que iba muchísimo más allá de ser un simple lolcow. Algunos como Dallas Review, Tommy Black, El Ruina Versal y El Traje con Voz mostraron que lo de Espartaco era algo que necesitaba un tipo de atención especial y no solo verlo como un meme viviente, sino como alguien que en verdad podría causar un problema en la sociedad si es que no se atendía rápido. Cada vez más y más creadores se sumaron a hablar del tema e irónicamente la fama de Espartaco solo crecía y crecía. Pero digamos que su popularidad era bastante rara porque no era como una de esas personas que tiene muchos seguidores y que es admirada. De hecho, su canal no crecía en vistas o en seguidores, sino que más bien esta era una especie de funa constante, algo así como lo que le pasó a Carla Panini o a Ángel Aguilar. Pero como el caso de Espartaco era diferente, pues ni siquiera se trataba de una celebridad o un personaje de la televisión, la atención que empezó a recibir era cada vez más negativa y había mucho ruido alrededor. Muchos troles empezaron a realmente tratar de afectarlo y hasta lo doxearon, es decir, que filtraron su información personal que incluso llevó a varias personas
personas fuera del internet a que se burlaran de él en persona y hasta lo hostigaban afuera de su casa. Según la historia que personajes cercanos a Espartaco han contado en las redes, su misma mamá terminó muy avergonzada de todas estas polémicas al punto que terminó por correrlo de su casa. Y para mediados del 2024 llegó el punto más grave de toda esta funa que estaba arrastrando Espartaco, pues todo se salió de control cuando el youtuber llamado El Ruinaversal lo convenció de entrevistarlo, pero no solamente eso, lo confrontó y bastante duro, tratando de exhibirlo muchas veces durante ese video. O sea, tú sigues manteniendo la postura firme de que si es mayor a 13 ya está bien, tú sigues manteniendo esa postura. No, lo de 13 solo yo decía de la pedo, ya sabes qué, pero como te digo, no pasó nada. Pero bueno, estamos hablando de eso, pues el tema es la pedofilia, o sea, porque estamos hablando de menores de edad. Sí, es de 13 para abajo. Por eso, entonces tú sigues manteniendo actualmente que solamente está mal de 13 para abajo. No, ya de 18 para abajo. Uy. Te quiero preguntar algo realmente así sincero. ¿Tú realmente no consideras que pareces mexicano, así indígena? No, sí, claro. Sí, no tengo problema con eso, o sea, no me compleja, no crean que va por ahí. Pero entonces, ¿por qué dices que quieres una rubia de ojos verdes? Que eso se comprende nuevamente. Son tus gustos. Pero para mejorar la raza, ¿no te preocupes para que te lo vas a empeorar? Sí, si lo dije me arrepiento, pero no es así, no quiero. Pero es que lo dijiste, no es que estamos Pues... ¿Qué mujer no quisiera un rubio musculoso de 2 metros? De ojos verdes, o sea... El punto es mejorarla, o sea... Comparación mala o no, buena o no sé, pero... si lo pones de la perspectiva de la mujer, pues... Por eso, si lo dije, me retracto, es una estupidez. No, Y pues esto más que una entrevista fue una especie de roast o una papeada en donde el Ruinaversal le tiró con todo a Espartaco, sobre todo por el tema de las menores, por lo que después de todo este ruido mediático, Espartaco decidió mejor desaparecer por un rato del internet para que se calmaran las aguas. Y bueno, recordemos que para este punto, este cuate no era alguien relevante en internet, la gente lo seguía solamente porque lo que les interesaba era nada más saber más del escandalito que pudiera estar arrastrando este pobre sujeto y porque lo habían convertido en su lolcow favorito. Tal vez lo más inteligente que podría haber hecho Espartaco en ese momento era de plano no volver nunca más a subir videos ni a causar controversia. Con eso hubiera podido seguir con su vida y pues ya, se hubiera acabado todo el ruido. Pero por ese gran gusto que tiene por ser protagonista, eso le ganó y de plano creó nuevos canales en YouTube con los nombres de Escuela de Excelencia y R Spartan God, donde volvió a publicar el contenido que hacía, aunque claramente esta vez le estaba llegando a menos gente. Y para finales del 2024, Espartaco tuvo un linchamiento social fuera del internet. Para este punto, las cosas ya habían llegado a un nivel muchísimo más allá de un simple meme en las redes sociales. La sociedad cercana a él ya estaba preocupada y querían que las autoridades hicieran algo. Los vecinos de su colonia hicieron una enorme lona con su información y su foto y la colgaron en un parque cerca de donde él vivía y donde iba a entrenar fútbol. La lona lo acusaba de lo peor y todo su círculo cercano se enteró del tema y simplemente la gente no dejaba de meterse Difamación con él. y pues daño a la imagen, nada más lo pueden demandar por eso. Este punto, Espartaco ya no vivía con su mamá, pero aún así, este enorme golpe a su reputación le llegó a toda su familia. El chico de plano tuvo que huir de su ciudad natal y se dice que se mudó a Aguascalientes. Y en el camino borró todo el rastro digital que había generado para que finalmente ya no hubiera más ruido sobre él. Y bueno, digamos que hasta este punto ya no se hablaba mucho de Espartaco en las redes sociales. El internet parecía haberlo superado y muchos pensaban que ya nunca más se volvería a hablar de este extrañísimo fenómeno que nos había regalado el internet mexicano. Y tal vez ese tenía que haber sido el fin de Espartaco 18. Pero la enorme ambición de un youtuber fue la que lo trajo de vuelta. ¿Quién es Espartaco 18 para los que no lo conocen? Espartaco 18 era un lolcow también. Ok. Es un speedrun de lolcow, porque el año pasado lo destapó un amigo que también hace videos, Rough Paper Shit. Ajá. Él lo destapa prácticamente porque a él se lo mandan, que hizo como 4 videos o algo así tirándole mierda a él, a Rob, por haber hablado mal del Temach. Ah, sí, porque tienen que entender que Espartaco es un seguidor fiel del Temach. El fan más fiel del Temach. Entonces Rob reacciona a eso y de ahí se abre la caja de Pandora, cabrón. Porque resulta que el canal de Espartaco 18 tenía como 2,500 videos, una madre así. Pero o sea, suscriptores... no, nada. O sea, era un güey básicamente desconocido que llevaba años documentando ahí sus pensamientos. Y pues hizo speedrun a LOLCOW porque cuando Rob lo descubre y le responde, la gente empieza a ver más videos de Espartaco 18 y ya no se acaba. O sea, porque se hace un desmadre gigante. O sea, de repente más canales empiezan a reaccionar a él, yo incluido. Hasta Dallas creo terminó reaccionando a él y entrevistándolo también.
también. Entenderán ustedes que al ser seguidor del Temash y fiel admirador, pues su contenido no era precisamente el más apto para las mujeres. No, claro que no. Pero sí hubo por ahí uno donde donde sí decía y confesaba que andaba con menores de edad, ¿no? Sí. O sea, tenía un video donde estaba quejándose de alguien más que iba a entrenar al mismo parque que él. Ok. Y empieza a tirarle. Dice de que este sujeto de 22 años, dice de que intentó ligar a mi exnovia, que ella ahorita tiene 15 años. Y dijo ahorita, aparte. Entonces fue como... Y él ya es como ya de 21, 22, o sea. Todo mal con Rob Papersheet. Rob Papersheet es un creador de contenido mexicano que actualmente, si mis cálculos no me fallan, debe tener como unos 31 años. Y también se llama Roberto. Sí, igual que Espartaco. Rob empezó a subir contenido hace más de 10 años a YouTube y la verdad en aquellos años nadie lo veía y su contenido era muy diferente al que hoy en día sube. Bueno, hasta su look era bastante distinto. Antes hablaba de todo y de nada y su canal nomás no le jalaba. De hecho, esos primeros videos con los que comenzó en YouTube todavía están disponibles, pero para los que son miembros de su canal, o sea, para personas que paguen por ver estos exquisitos Lost Media. Fue por ahí del 2020 cuando finalmente empezó a pegarle a ciertas temáticas y encontró un espacio donde sí tenía ruido su mensaje y ahí fue donde esos videos empezaron a ganar cientos de miles de visitas. Y digamos que el algoritmo de YouTube es bastante, ¿cómo decirlo? Pues interesante, por poner una palabra. Sí, lo sabré yo. O sea, quiero decir que es bastante estricto y solo te permite llegar a la gente que más has impactado con el contenido que tienes que ha sido más exitoso dentro de tu canal. O sea, a ver, en palabras todavía más cristianas, a YouTube lo que le gusta es que hagas siempre el mismo tipo de videos para que te pueda etiquetar y hasta encajonar ahí. Y eso sí, cuidadito y andes de creativo porque si te sales de eso y quieres innovar o hablar de alguna otra cosa, simplemente no te va a dar alcance y esos videos no se los va a enseñar a tus seguidores. Y no importa que tengan campanita y todas esas cosas, simplemente no va a haber visas. Y por un lado esto no es tan malo como suena porque de hecho la plataforma hace esto para que todos los creadores tengan un lugar especial y que no se estén pisando los pies entre ellos mismos. Pues en toda esta historia que te estoy contando, lo realmente curioso es que a Rob le empezaron a pegar los videos en los que criticaba duramente al capitalismo, a las personas con dinero, donde hablaba de por qué el pobre no es pobre porque quiere, videos en donde hablaba mal de influencers whitexicans y hasta algunos donde compartía ciertas posturas con Diego Rusarín. Entonces se dio cuenta que si politizaba su contenido y lo presentaba con una visión más de izquierda, siempre ganaría visitas. Y a ver, como ya lo mencioné antes, eso no está mal. Puedes tener la postura que quieras y que más te guste y se ajuste con tu modo de vida. Y si eso te acomoda, pues está bien. Así que en este afán de convertirse en un crítico social, Rob le dio duro sobre todo a personajes ultracapitalistas como el Master Muñoz, que de hecho era de los más recurrentes cuando sus videos ya estaban pegando más duro, porque sobre todo con esto criticaba que nadie puede enseñarte cómo ser rico y que todo ese tipo de personajes solamente venden humo. Rob fue de los críticos más ácidos y usaba un humor muy frontal y duro contra los gurús que enseñaban cómo volverse millonario, porque los hacía literalmente pomada. Y cuando digo pomada, creo que esto se queda corto. Los molía y los rostizaba en leña verde. ¿Qué tienes? ¿100 pesos de propina o un consejo millonario? Master Muñoz oficial. En la elaboración de este video, 10 repartidores lo rechazaron el consejo y prefirieron la propina. Cuando la vida te presente una oportunidad, acuérdate de cuál es la que realmente más vale. Tontitos ellos, los empleados, por rechazar mis super consejos, que solo llevarán a alienarte de los pocos seres queridos que aún ven por ti. Yo solo intenté sacarlos de la pobreza. Porque de nada sirve quejarte siendo un joven con una carrera universitaria que es repartidor de Rappi, cuando un señor de 60 años sin estudios está dispuesto a partirse el lomo por 15 pesos el envío. Sin llorar, generación de cristal. Yo tengo una cualidad, que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. ¡Wow! Con que el máster era el más pobre de los ricos y el más traumado de los mismos. ¡Pobrecito! ¿Se imagina crecer en una de las mejores escuelas del país? Donde la colegiatura está 10 mil pesos el mes. En primaria. Pero, y aquí viene el plot twist, sin suficiente dinero como para tener un jet privado o para esquiar en Bay los fines de semana. La cosa aquí es que, ok, Rob tenía puntos interesantes en sus críticas. Se ve que el chavo sí se documentó para tener argumentos y para papearse a todos estos nefastos personajes. Y hasta aquí todo tenía sentido. Pero la cosa es que Rob era originalmente un chavito fresa y venía de una familia privilegiada y hasta se llamaba a sí mismo una especie de whitezican rehabilitado, o sea que según él había tenido que cambiar sus ideales y su forma de ser y de ver el mundo porque en el camino se dio cuenta de que ser así pues no era algo bueno, así tal cual él lo dice, y por eso comenzó a defender posturas con ideología más orientada hacia la izquierda. De hecho, Rob dice en varios de sus contenidos que él puede criticar a fondo la cultura whitezican porque creció en un entorno así donde había muchas actitudes clasistas y de privilegio y que eso en algún punto lo movió para cambiar su postura. Sospecho que mi bisabuelo
Espartaco era corrupto, ya que fue un diputado que le encantaba tomarse fotos con los presidentes Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. No creo que signifique algo malo, ¿verdad? O que fuese un diputado local por la Ciudad de México durante los 70s, cuando aún reinaba el Partido Revolucionario Institucional. Rob, a pesar de ser tan ácido en sus críticas, siempre mostraba que él estaba del lado de los indefensos. Y de alguna manera, en varios de sus videos mandaba un mensaje para crear conciencia social. De hecho, hasta colaboró con otros creadores con pensamientos contrarios a los del Temach, así que su esencia no solamente era de izquierda, sino también tenía varios tintes progresistas. Y ya desde ese momento había varias incongruencias en el discurso que presentaba frente a la cámara, pues por un lado se montó en una creciente tendencia de creadores de contenido que estaban haciendo conciencia sobre las clases sociales, la manera en la que se hace dinero, el abuso de los poderosos sobre las minorías y sobre los excesos y los privilegios de los que más tienen, siguiendo una línea de varios creadores parecidos como Rusarín o Migala o Esquizofrenia Natural. Pero Rob, cuando hacía sus videos, a diferencia de los demás, buscaba maneras, digamos, de hacer más rentable su canal. Tiene que haber una manera de recuperar el dinero que se ha perdido entre tantos vendehumos. Y la respuesta es con Binomo. Binomo. Y retirar tus ganancias es muy sencillo y sin comisiones. A lo mucho tendrías que mostrar una identificación o pasaporte por motivos de seguridad. La terapia es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es predecir exactamente el marcador del próximo Super Bowl. Y el número exacto de play. La verdad es que también era bastante filoso y punzante. Sobre todo, algo que se volvió su marca o su sello personal fue el contenido anti-whitexicans, donde criticaba ácidamente a todos aquellos personajes que hacían comentarios clasistas en redes. ¿El pobre es pobre porque quiere? Depende de a quién le preguntes. El que es pobre, a mi parecer, es pobre no por una falta de oportunidades, es pobre por falta de visión. Curiosamente, si le preguntas a un arquitecto de clase media, te dirá que sí, a pesar de que ese mismo arquitecto está a un mal día de estar igualito que esos pobres que tanto odia. Entonces, digamos que Rob ya iba en ascenso, su contenido le gustaba a muchísima gente y el tipo había estudiado realmente cómo defender estas posturas que presentaba. Además de que ya tenía un estilo muy ácido, con humor negro, pero que también era bastante peculiar y que no cualquiera podía copiar. Entonces, ¿qué podría mal ir sal? El encuentro entre Rob Papersheet y Espartaco 18. Rob Papersheet ya llevaba varios años creando videos con mucho éxito, al punto que abrió hasta un segundo canal en YouTube, y fue a inicios de 2023 cuando Espartaco comenzaba a ser mencionado en algunos círculos de internet que se acercaban un poco a los de Rob Papersheet, donde constantemente los creadores lo usaban como un blanco de burlas. Y voy a dar interés por ella. Pero hermano, ¿cómo te vas a poner así cuando te ves de esta manera, hermano? No lo entiendo. O sea, mis ancestros alemanes, y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado. Sí soy blanco. La mayoría de esos canales eran sobre críticas de influencers y personalidades de internet. Puro chismecito rico, ya te la sabes. En uno de estos tantos videos en los que estaba girando Espartaco en ese ambiente, él habló directamente y criticó a Rob Papersheet, porque quería defender al Temach de una de las tantas críticas que le había soltado Rob a este gurú de la seducción. Espartaco mencionó en pocas palabras que Rob decía puras tonterías y que era muy inferior al Temach y que ni siquiera tenía por qué dar su opinión sobre esos temas. Y no, bueno, ¿pa' qué te cuento? Cuando Rob vio ese contenido, primero lo tomó con humor y ese fue el momento en el que empezó a rascarle al contenido de Espartaco, pues no sabía mucho sobre quién era este personaje, y cuando se dio cuenta del enorme iceberg que había, se relamió los bigotes y pensó que había descubierto una minita de oro. El contenido de Espartaco tenía todo lo que Rob siempre criticaba a sus anchas en sus canales, como mensajes cuestionables, una persona que se creía superior y que claramente no tenía resultados visibles, comentarios racistas, clasistas, misoginia y muchas teorías descabelladas. Entonces, Rob empezó una enorme saga de videos en su canal dedicados a analizar y satirizar todas las ocurrencias de Espartaco. Y así, Rob se convirtió rapidísimo en uno de los principales exponentes del fenómeno de Espartaco. Claro, eso sí, siempre desde un ángulo como un lolcow. Como ya vimos antes, este término de los lolcows es más bien como un hazmerreír del internet. Y estos personajes les llaman así porque en inglés este término también significa como que se pueden ordeñar como a una vaca y lo que se extraería como resultado son las risas. Y vaya que si Rob no solo ordeñó a este lolcow, sino que lo exprimió y le sacó todo el jugo que pudo. Rob habló de todas las incongruencias que representaba Espartaco, le puso decenas de apodos como Sportacus, haciendo referencia a ese héroe del show infantil Lazy Town,
y le ponía títulos cada vez más exagerados que remarcaban la megalomanía de Espartaco, como que le decía magnánimo o el comandante. Y este se volvió un chiste recurrente dentro de la comunidad de Rob, al grado que los usuarios que lo seguían hablaban de que existía ya un Espartacoverso, donde claro, Rob era un personaje clave junto con los otros youtubers que le daban exposición a Espartaco. A todo esto hay que recordar que Espartaco nunca ha sido un creador famoso realmente. La gente no lo seguía, sino que esto era una especie de funa a base de burlas. Rob lo que logró fue amplificar el meme en el que ya se había convertido Espartaco. Y es que para Rob, este era el ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando un individuo cae en las garras de los vendehumos y los gurús del internet. Y así, Rob terminó por dedicarle muchísimos videos a Espartaco. Y aunque estos dos no se conocían, a la distancia, esto fue lo que catapultó la popularidad de ambos en las redes. Esta relación se había convertido en una especie de simbiosis, bastante extraña pero exitosa al mismo tiempo. Pero entonces, aquí es donde comienza la parte verdaderamente turbia. Pues aunque muchos seguidores de Rob esperaban con ansias ver cómo su creador favorito ponía en su lugar una vez más en un nuevo video a Espartaco, hubo varios que empezaron a sentir incomodidad con estos videos y hasta lo escribían en los comentarios hasta qué punto podría ser ético seguir ordeñando a este lolcao. O sea, sí, había estado chistoso, Rob tenía sus argumentos y se lo papeaba cada que podía, pero en un punto hubo incluso comentarios donde la gente le escribía a Rob y le decía que nomás no quería soltar a Espartaco porque veía que con eso estaba lucrando, pero los videos aún así siguieron. Y es que además, entre más videos subía Rob de Espartaco, claro que él se volvía más viral, pero esto también coincidía con el acoso que estaba sufriendo Espartaco ya en la vida real fuera del internet. Y aunque después de todas las tonterías que dijo, él mismo se lo había ganado a pulso, pues esto empezaba ya a salirse de la raya y a llegar a niveles más peligrosos. Y si tuviese que decir una razón por la cual dejé las redes en general. ¿Qué pasó en tu mente cuando Robert Papersheet reaccionó a tu video? Que fue lo que creo que creó el boom. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste? Entonces debo responder con cosas legales. Exactamente, entonces a ti te explicaron para entrar ahí. Seguro vas a ver esto, aquí te esperamos, papi, aquí te vamos a agarrar como el Brace. ¿Cómo me describirías tu vida actual? Porque todos dicen que prácticamente eres un homeless, vives en el tren ligero de Guadalajara. En las alcantarillas, así como vas. Y te tapas con el periódico, ¿no? Con el periódico, el Runaversal. Y entonces, cuando Espartaco parecía que ya había tocado fondo y decidió dejar de tajo las redes sociales de una buena vez por todas, y que probablemente eso hubiera sido lo mejor para absolutamente todos, incluyendo el internet completo, de pronto a un amigo de Rob, que es un comediante de stand-up llamado Roberto Chaires, le llegó un acercamiento con una persona que le aseguró que era el manager de Espartaco y que podía conseguirle una entrevista directamente con él. Y bueno, esto primero le pareció súper chistoso a Chaires y de inmediato corrió a decirle a Rob que esto sería dinamita pura para su canal. Imagínate nada más tener de frente uno a uno a Espartaco. No, mano, esto era increíble. Era la cereza del pastel que tanto estaba buscando Rob. Segurísimo que ese video tendría millones de vistas y bueno, hasta con eso a lo mejor Papersheet se podría retirar ya y no tendría que trabajar o volver a subir videos el resto de su vida. Bueno, te voy a decir las condiciones de la cantidad de 1,000 euros. Te envío un audio para Roberto Chaires, perfecto, soy Espartaco. Obviamente, para que un evento tan mitológico pasara así en YouTube, se tuvieron que llegar a varios acuerdos primero entre ambas partes. Fuera de cámaras, hubo una negociación que no fue nada sencilla para Papersheet, pues Espartaco ya para este punto sabía que si se sentaba a dar una entrevista, seguramente solo sería por el puritito morbo, y más tratándose de Rob, el crítico más duro que había tenido. Pues ¿de qué podrían hablar sino de todas sus polémicas? ¿Qué estaría buscando Rob sino dejarlo en ridículo frente a toda su audiencia? Entonces, el manager de Espartaco, después de un estira y afloja, acordó que su influencer se prestaría para este show a cambio del equivalente a 6,000 pesos y un iPhone. Y neta, esto puede sonar a mucho dinero, sobre todo siendo para Espartaco, pero seguramente podrían haberle sacado mucho más a Rob, pues él era el que estaba más interesado. Porque, por si no lo habías pensado, Espartaco no tenía nada realmente que perder. Su reputación estaba arruinada y no podía quedar peor parado. Él no ganaba, salía mal parado de la entrevista para poder reactivar sus canales de YouTube y finalmente vivir de crear contenido. En cambio, Rob se aborazó, pecó de ambicioso y pensó que podría tener aquí su obra maestra. Y es que se ve que no lo pensó muy bien, que digamos, y simplemente apostó por el morbo.
Ya en el pasado, Rob había criticado a un creador que había rostizado por ser demasiado whitezican llamado JP Martínez, y tiempo después se pusieron de acuerdo para que Rob apareciera en su podcast y fue como invitado y platicaron muy abierta y amablemente, y pues nadie salió herido, digamos. Esta fue una colaboración que nadie esperaba, pero que al final pues a muchos les gustó. Tal vez Rob pensó que algo así podría pasar, pero nunca analizó las condiciones y el contexto en el que se estaba gestando esta entrevista con Espartaco, y ya desde ahí la cosa no pintaba bien. Además que Espartaco no se aventó así nomás, puso sus términos y condiciones y dijo que si no se cumplían sus demandas no habría entrevista, o peor aún, si durante la grabación Rob rompía los acuerdos, se podía levantar y retirar en cualquier momento y no terminar la entrevista. Para este momento, Espartaco llevaba ya 10 meses desaparecido de las redes, había sido linchado socialmente y ya no subía contenido. Pero entonces, de la nada, en su último canal de YouTube que había abierto, subió un video donde anunció cambios en su vida y dijo que había aprendido muchas lecciones recientemente y hasta se notaba bastante menos soberbio y pretencioso que antes. Ahí mencionó que ya había grabado una entrevista con Rob Papersheet, lo que causó que muchos de los fans de Rob enloquecieran y hasta babearan. Y entonces Rob aplicó demasiadas estrategias de marketing para inflar la expectativa de su gente. Primero, en X subió un clip de 17 segundos donde aparecía junto a Espartaco en lo que parecía una especie de videollamada. El clip llegó a más de 800,000 vistas, así que Rob ya se andaba frotando las manos pensando, bueno, si así le fue a este clip, imagínate cómo le va a ir a la entrevista completa. Luego Rob hizo lo mismo, pero para su canal de YouTube. Subió un video de más de 30 minutos donde habló de todo lo que había pasado con Espartaco, pero no, esa no era la entrevista. No, papá. ¿Cómo crees que si pagó 6,000 pesos y un iPhone iba a soltar así luego ese material? No, hombre. Esto iba a soltarlo poco a poquito y por partes, pues había que recuperar esa inversión, ¿no? Y entonces, en este primer video que subió Rob, contó primero cómo se contactaron, cuáles fueron las condiciones de Espartaco y cómo es que había fluido todo durante la entrevista. Pero todo ese video solo era una especie de teaser larguísimo para hypear lo que se vendría. Y bueno, ya desde aquí te podrías dar cuenta que Rob quería exprimir hasta el más mínimo detalle de este material para sacar dinero. Finalmente, a finales de octubre de 2025, Papersheet soltó la entrevista con Espartaco en su canal de YouTube. Rob, claro que dividió la entrevista en dos partes, porque además de que la entrevista fue muy larga, pues esta era su obra maestra, el punto más alto que muchos de sus fans esperaban dentro del Espartacoverso, y esto tenía que ser un material diferente. Y entonces ya estaban todos sentaditos, listos con sus palomitas y sus bebidas, con el video aquí en pantalla grande, así como si se tratara de un video de la octava letra, y todos querían ver la mega ultra turbo vapeada que le iba a dar Rob Papersheet a Espartaco. Había demasiado morbo en el aire. Todos se preguntaban qué actitud iba a presentar Espartaco, qué le diría finalmente Rob en la cara cuando lo tuviera frente a él, cuál sería el tono de la entrevista, ¿se iban a mentar la madre? Y si Espartaco se ponía pesado, ¿cuántos memes iban a salir de todo esto después? No, hombre, hasta se podrían hacer apuestas y revisar los momios en Bet365 y medir las predicciones en Binomo sobre qué es lo que iba a pasar. Todos esperaban ver una cara bastante mordaz de Rob, o por lo menos que su actitud fuera un poquitito más intensa que la que tuvo el Ruinaversal cuando entrevistó a Espartaco. ¿Cómo es que una niña de 11 años, ya no estamos hablando ni de un adolescente, sino de un infante? Híjole, imagínate nomás cómo es que se va a poner Rob y qué le va a decir. Esto iba a ser épico, papus. Y entonces empezó el video. Y pues la neta, como que la actitud de Rob desde que empezó la entrevista fue rara, súper diferente a lo que tiene acostumbrada su audiencia. Bueno, pues bienvenido. ¿Cómo quieres que te digamos a lo largo de la entrevista? Roberto R. Spartan. ¿Cómo? Spartan. ¿Cómo estás, Spartan? Bienvenido. Espero todo esté a tu grado, la temperatura del cuarto esté bien, que estés cómodo. ¿Estás cómodo? Así es. Perfecto. Para el contexto de lo que vamos a pasar en esta entrevista es que van a ser tres principales objetivos. El primero y el más importante de todos es que des la versión de tu historia. Digamos, y es que aquí dijiste esto, no. Ahorita lo que más me importa es que tú des tu versión de los hechos desde el inicio que tú quieras hasta donde tú quieras llegar. Y ya lo mucho te preguntaré detalles y bueno, eso es lo primero que quiero lograr aquí en esta entrevista, que des la versión de los hechos desde tu perspectiva. Polémicas no, ¿cierto? Es muy importante. ¿Mande? Polémicas no, ¿cierto? No, o sea, lo que tú quieras contar, pero tu versión. Eso creo que es una buena oportunidad, sobre todo de desmentir rumores y que des tu versión. Exactamente, lo que tú quieras hablar. O sea, lo que no quieras hablar no lo menciones, pero tú, ahora sí que los temas que tú quieras tocar. Ay, güey, como que alguien que le diga a Rob que se le olvidó traer a su personaje súper ácido y de humor negro, bully y jodón, porque este que aparece aquí a cuadro, pues como que nadie lo reconoce. Pues, para sorpresa de todos los seguidores de Rob, la entrevista tuvo un tono súper soso, lento, era así muy cansada de ver.
O sea, en resumen, estuvo de super hueva. Parecía que Papersheet estaba haciendo una especie de documental de Netflix sobre la biopic de Espartaco. Y lo peor es que al menos por la manera en la que abordó la entrevista, parecía que estaba muy interesado en que Espartaco diera su versión de la historia, que mostrara su lado más humano para que su audiencia empatizara con él. Porque siempre le dijo que si sentía en algún momento que algo de esto lo rebasaba o que no estaba cómodo, que no se preocupara, que tomara de su agüita, que respirara, porque ser Espartaco pues... ay, no debe de ser fácil, ¿verdad? Pues tal parece que Papersheet en este video sacó su lado más woke y victimizó a Espartaco. Y cada minuto que pasaba parecía esto más una apología del LOLcow que un video de Papersheet. Rob le dio el trato más humano que pudo, sí, al tipo que tanto había criticado y que había destruido miles de veces antes. Y pues esto fue tan extraño que así, él solito derrumbó la imagen de justiciero social que tanto había construido en internet en ese momento. Para su audiencia, Espartaco era un ejemplo al descargo de culpa, pues todo el bullying que le hicieron, pues lo sacaron de su casa, lo estuvieron quemando por todas partes. Pues como que tú puedas dormir bien después de todo eso, pues no creo. Ejemplo de todo lo que estaba mal, de alguien prepotente y que se volvió un LOLcow porque se lo había ganado a pulso. Y de pronto ver estas imágenes donde Rob lo excusa y le da palmaditas en la espalda casi, pues fue raro. No sé, fue como si a la Chinguamiga, por ejemplo, se le ocurriera hacer un video de no por miseria con una persona de Oaxaca para poder lucrar con el dolor de los mexicanos. Ándale, algo así más o menos. No sé, tal vez en su cabeza Rob pensó que esto sería interesantísimo, poder ver al personaje que ya estaba tan estigmatizado como un villano, como si fuera la peli del Joker, y tal vez pensó que si lo victimizaba, esto iba a ser cine puro. Y sí, esto se parece mucho a la peli del Joker, pero a la segunda parte, esa con Lady Gaga, que a nadie le gustó. En la entrevista empezaron hablando de los orígenes de Espartaco, luego de su situación actual, y parecía que en todo momento el que llevaba la narrativa y el control de lo que estaba pasando en el video era Espartaco. De verdad, había momentos que parecía que estaba contando una historia como digna de La Rosa de Guadalupe. Espartaco contó que durante el tiempo que no estuvo presente en las redes, estuvo trabajando en un hotel para mantenerse y que incluso hasta casi logró entrar a un equipo semiprofesional de fútbol. Y la neta, entre más pasaba el tiempo, esto parecía más como una plática entre dos cuates que a lo mejor no se llevaban bien antes, pero empezaron a netear en una borrachera y acabaron abrazados, conectando sus almas y dejando de lado todas esas diferencias atrás en el horizonte. Según tú, la cronología, ¿cómo fueron esos videos? Porque aparte de mí, según yo le habías hecho un video también a Ricardo Alcaraz, a otros creadores de contenido de ciencia y demás. Ajá. Entonces, desde ahí, si quieres contar lo que tú quieras contar, ¿cómo te sentías haciendo videos con todo esto, lo de la mantenerte constante? Por ejemplo, es lo que tú quieras contar. Y justo, solo opinar y demás de los demás, pues me pasa lo mismo. O sea, al final la gente me dice, oye, reacciona a esto. Y ya yo reacciono y ya veo las consecuencias de lo que haya hecho, dicho bien o dicho mal, y ya tú ves cómo lo arreglas. Pero entiendo que tuvo que haber sido muy duro. O sea, que de la nada estás creando contenido para tu audiencia y de la nada llega más gente a conocerte. O sea, ¿qué pasó ahí a partir de? O sea, ¿cómo fueron esos días? ¿Qué pasó por tu mente? A ver. Espera, ¿estás viendo lo mismo que yo aquí? ¿No te suena como que pareciera que Rob tiene culpa? ¿Que eso es lo que siente? ¿No será que de pronto, al ver de frente a Espartaco y ver que todos los videos que le dedicó afectaron a este cuate en la vida real, Rob se sintiera mal? Pues mira, dime mal pensado, pero como que a mí me da la impresión de que a Rob se le quebró algo por dentro y quiso genuinamente ayudar a Espartaco. O al menos eso es lo que parece que está haciendo aquí. Sin caer en la paranoia, pero sí sé muy precavido, Espartán, sé muy precavido porque... pues mira, no te voy a decir que yo, si llega a haber otra controversia en el futuro, no haga otro video, porque pues es mi trabajo. Sí. Pero sí solo ten cuidado. Y eso es lo que yo pienso. O sea, yo solo pienso que en todo lo demás, que fuiste víctima de estas personas, que pues de la chingada, la neta, y todo lo que conlleva, lo que fue, y que ahorita pues ojalá te esté yendo mejor. Ojalá, o sea, con esto de la entrevista te ayude a que estés bien. Esta entrevista bien pudo haberse llamado algo así como La redención de Espartaco, y el título le hubiera quedado perfecto en YouTube y como anillo al dedo. Pues Rob le dio chance a Espartaco de que incluso dijera que ya había dejado de lado la ideología Red Pill, que se había dado cuenta de que sí fue machista y extremista, pero que todas estas experiencias que ha vivido recientemente que tuvo en la calle lo han reformado. Y a ver, mi Rob, ¿esto fue a propósito? Eres un tipo bastante listo. No creo que así nada más hayas pensado que, bueno, a ver, le voy a dar el micrófono a este cuate a ver qué se le ocurre decir. O sea, ¿buscaste limpiar su imagen? Y si fue así, como, ¿para qué fue?
Güey, o sea, es que parece que él fue quien te pagó a ti para que cambiaras la perspectiva de tu gente sobre de él. Y pues ya, en resumen, esa fue la primera parte de la entrevista, larguísima, la verdad, más de media hora, infumable, porque la neta yo creo que la mayoría de los seguidores de Rob no llegaron ni a la mitad del video porque esto es tediosísimo, cuesta demasiado trabajo ver la entrevista. Pero claro, no conforme con esto, ya para monetizar a gusto, ya se venía la segunda parte. Para este punto, muchos de los fans de Rob dijeron en las redes que les había decepcionado esta primera parte de la entrevista porque parecía que Rob había blanqueado prácticamente a Espartaco y no entendían ninguna de las preguntas que le hizo. Nada de esto tenía sentido. Pero también creo que fue que no lo traté culero. O sea, que no lo traté, no le estaba gritando, no le estaba interrumpiendo, no le estaba penteando como todas las otras personas que lo han entrevistado, güey. Entonces obviamente eso se siente bien, es agradable hablar con alguien sin que te esté mentando la madre o que te esté gritando. Se sentía rico. Entonces también eso también juega en parte obvio en que ya no me vea tan mal, güey, o no me vea mal o me vea de cierta manera positiva. Y pues bueno, para la segunda parte, Dios mío, otro video de otra hora y media con el mismo ritmo de hueva que el primero, pero en este Rob buscó ahora sí meter un poquito de polémica y salseo para ver si es que con esto pues despertaba su audiencia. Pero lo hizo hablando de otros creadores con Espartaco, pues se le ocurrió mencionar a otros personajes que giraban alrededor de la historia, pero nunca habló directamente de las polémicas de Espartaco. Hablaron por ejemplo del Temach y de cómo ya estaba muy decepcionado Espartaco de él porque nunca lo defendió. Hablaron de Dallas Review y de cómo Espartaco lo odia, y también hablaron del Arquijuve porque pues esto creo que ni venía al caso, pero Rob lo quiso meter para cuestionar al capitalismo. Bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué haría todo esto Rob y no habló de frente con Espartaco sobre de él? ¿Por qué no tirarle por ahí unos dardos envenenados duros y de frente para que todo el mundo lo viera? Pues puede ser, y esto simplemente es una teoría y está basado en varios de los comentarios que la misma gente ha comentado en varios grupos y foros en internet, que Rob tuviera miedo de que Espartaco se enojara si es que lo confrontaba y de plano se fuera, lo dejara colgado y que perdiera su inversión. O tal vez tenía miedo de que Espartaco se pusiera agresivo y que las cosas se salieran más de control. Digo, no por nada eligió que no estuvieran en la misma habitación físicamente porque pues no sé, a lo mejor le tenía miedo en la vida real. Pero creo que la teoría que a mí más me embona es que pareciera que aquí el que aparece es el verdadero Rob, el de la vida real y no el personaje de Rob Papersheet, y que ese que aparece en su canal simplemente fue un personaje que vendió por muchos años y que mucha gente le compró, pero que él no es así en la vida real. Tal vez Rob fuera del internet realmente simplemente es una buena persona, noble, y no ese güey basadito que hace comentarios mordaces y que cuando tantito sintió que había afectado a Espartaco, porque él mismo se lo estaba diciendo de su viva voz, con eso bastó para soltar toda esa ferocidad con la que lo había atacado en el pasado y lo convirtiera en su hermano del alma. En los acuerdos que habían tenido antes de la entrevista, se sabe que Espartaco había pedido que no hubiera temas espinosos, sobre todo lo que tenía que ver con sus relaciones amorosas con menores, y por eso Rob enfocó la entrevista en los ideales y la personalidad de Espartaco, y principalmente por eso se volvió de hueva el video, pues todos ya sabíamos quién era Espartaco, ¿no? O sea, no era necesario que nos estuviera hablando de sus valores o sus ideales. Por ahí, algunos de los más fans de Rob lograron rescatar algunos clips y los pusieron en TikTok en los que parecía que Rob suelta alguno que otro comentario sarcástico, pero la neta esto fue demasiado forzado y como que había que rascarle demasiado para darse cuenta que realmente había algo por ahí en donde Rob sí le dijo sus verdades a Espartaco. O quién lo hace bien, quién lo hace mal. ¿Quién habla de youtubers? ¿Te refieres? ¿Que lo haga bien? Sí. No lo sé. Es que como te digo, a mí las polémicas y espectáculos y chismes los evito, no los puedo. Sí, no, es que ahorita igual yo trato de evitarlo porque es que es pura verborrea. Si yo quiero saber algo de alguien, se lo pregunto. Pura verborrea y poca masculinidad en ciertos casos. Sí. Así es. Sí. Y es que así como este son todos los supuestos chistes y momentos humorísticos de esta entrevista. Y es que es obvio que no puedes hacer una entrevista formal o humana y que tenga humor negro así pesado al mismo tiempo. Simplemente no se puede, o haces una cosa o haces la otra. Así que cuando terminó todo, Rob casi le da la bendición a Espartaco, su besito en la frente y hasta le seca las lagrimitas ahí con su Kleenex. Qué chido que hiciste esta entrevista. Y creo que estuvo muy bien. Me gustó mucho, fíjate, o sea, sí venía al principio un poquito a la defensiva, ellos te lo van a decir, ellos lo notaron seguramente. O sea, poco a poco me fui soltando. Sí, todo el equipo de, ¿cómo se llama? De Papersheet Entertainment, ¿no? ¿Te trataron bien? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Sí, ¿no? O sea, ninguna queja. Los fans más fans de Papersheet no sabían qué pensar cuando acabó esta entrevista. No sabían cómo desver esto que Rob les acaba de presentar.
La mayoría de ellos contó en las redes que se quedaron todo el tiempo esperando el momento en que Rob le daría con todo a Espartaco, pero pues eso nunca pasó. Pero lo peor de lo peor fue el cierre que quiso darle Rob a este video, porque lo que hizo claramente no salió como él esperaba. Seguramente, como él y sus editores se dieron cuenta después de ver la edición de la entrevista que esto podría ser que un búho se quedara dormido de lo aburridísimo que era, se le ocurrió poner en los minutos finales de esta segunda parte del video una serie de clips en los que su equipo como que también le rascó, así como los fans. O sea, como que esto pareciera que querían hacer quedar a Rob como muy basado y que sí le dijo en su cara todo a Espartaco, cuando realmente pues nunca fueron así las cosas. Y entonces ahí fue donde varios de sus fans y de las comunidades que estaban enajenadas con el Espartacoverso realmente se enojaron, pues tacharon a Rob de ser un gran hipócrita, pues primero sí muy humano y hasta lavándole la carita a Espartaco, para después presumir ya desde lejitos, así cuando ya pasó la entrevista, ya le dio su dinero y todo, que siempre sí fue bien malote y después de todo lo dejó en ridículo, eso sí, sin que se diera cuenta porque fue bien inteligente. Bueno, 2024 para mí fue uno de los mejores años porque había mucha plenitud en el fútbol, en la creación de contenido. Sigo siendo muy inseguro en el fútbol. Te reconozco, tiene más técnica que yo. ¿Quieres que te diga qué es lo que yo pienso de ti? Es un espejo porque no está dispuesto a escuchar a la otra persona. Y yo lo estoy escuchando, pero es pura verborrea, cringe y poca masculinidad. Hay pura verborrea y poca masculinidad en ciertos casos. Sí, así es. Sí. Qué rico se siente este aluminio, este frillito que tiene. Que el metal esté frío, se siente bien, eso es innegable. O sea, si ya de por sí la entrevista fue malicisísima y aburridísima, este detalle del final fue grotesco, innecesario, ridículo, cobarde y hasta estúpido. Pero ese sería apenas el principio de una sarta de incongruencias y maromas que hizo Rob para recuperar su imagen y reputación y que la gente no lo bajara del paper sheet original que todo el mundo conoce. Y es que, obviamente, no puedes subir algo tan escandaloso a las redes y esperar que nadie tenga comentarios en tu contra. Y pues al parecer a Rob no le gustó que la gente lo criticara. ¿Cómo iba a ser posible? Estamos hablando de su obra maestra. Y lo que más lo enojó fue que la gente le dijera que la entrevista no estuvo divertida. Pues bueno, unos días después, Rob salió a aclarar en un nuevo video cuál fue entonces la parte chistosa de la entrevista, porque mucha gente vio su conversación con Espartaco como algo interesante, con esta novelita en el internet donde hubo morbo, drama, humanismo, donde se dijeron algunas verdades en la cara, pero ¿comedia? Esto no tuvo nada de chistoso. En este nuevo video que sacó, Papersheet dijo que todo aquel que no vio la parte cómica de la entrevista literalmente era un ignorante o que estaba tontito, y dijo que la comedia tiene fórmulas en las que hay que valorar el absurdo y que si no te ríes es porque de plano no le sabes. Me equivoqué en creer que había gente preparada para otro grado de comedia. ¡No mames, Roberto! Es que me la pasé muy bien haciendo esa entrevista. Mucha gente la disfrutó, yo sé. Lo he visto en sus comentarios, en sus mensajes, en la cantidad de vistas que está teniendo la entrevista. Pero híjole, veo que hay gente que tristemente no ha crecido, vaya. Falta de madurez, falta de vitamina D que les dé el sol, que solo están ahí en su caldo de odio hacia sí mismos y por lo tanto a la sociedad. Que tristemente debido a esta ceguera no pudieron apreciar el suculento cine. Un poco, ya sé, un narcisista llegó a decirle cine a mi propia obra. De ver cómo le dije a la cara al canciller que no iba a armarla en su sueño como futbolista, como profesional capitán de Real Madrid. Si tú no tienes dinero o la cercanía para meter a estas escuelas, ¿cómo vas a llegar a ser futbolista ahora? Aunque tengas todo el talento, aunque tengas los genes, solo que para los que fueron muy perspicaces al parecer, fue de manera indirecta porque, como están a punto de ver y escuchar, había que ser muy cuidadosos a la hora de hablar con R. Spartan, porque recordemos que hasta antes de la entrevista consideraba que yo era el peor demonio encarnado en esta tierra. Entonces recordamos todo eso en gente tontita, no lo entendió, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que pienso detrás de la gente que se le hizo aburrida. Además, solo generalmente creo que hay que analizarnos porque al final o sea, es una entrevista que a mi parecer sí está muy entretenida y la comedia está detrás del absurdo de las cosas que decía, dentro de su historia, dentro de sus mentiras, decir que él solito tomó la decisión de irse a vivir a la calle y otras mil cosas. Y bueno, esto sí ya es una tremenda jalada. Aquí sí se ve que te lavaron el cerebro todos esos amigos que tienes, Rob, que se dedican al stand-up, pues las cosas son mucho más simples. Creo que esto es tan fácil como que si uno como espectador ve algo y eso te causa risa, pues te ríes y ya está. O ahora me vas a decir que tengo que seguir una fórmula estática para saber cuándo sí reírme y cuándo no. Creo que te estás confundiendo. Eso lo haría un robot que puede tener un switch en la espalda y de pronto lo pones como ahora sí te ríes, ahorita no. Pero los humanos no funcionamos así.
Y todavía molesto, Rob culpó a la gente de consumir contenidos de formato corto todo el tiempo en redes como en TikTok y que de seguro por eso ya están tan desensibilizados que tienen el cerebro frito y que por eso fue que se les hizo tan aburrida su obra maestra. Porque como siempre estamos ya consumiendo formato corto y rápido en Reels o en TikTok, se nos pudre nuestra capacidad de retener información y de, sobre todo, poner atención a algo durante más de un minuto. Redes sociales nos dio la posibilidad de, no solo en el sentido de Matrix, de vivimos en una simulación y estamos todos engañados, sino que ahora existen diferentes Matrixes, o sea, existen diferentes simulaciones de la realidad y tú escoges entrar y vivir en esa simulación, ¿no? Muchos, pero muchos de sus seguidores se molestaron porque no solo veían que Rob estaba dando excusas muy tontas sobre un video que nadie le había pedido, sino que también había sido muy incongruente, primero mostrando su cara aquí súper amable y humana con Espartaco para finalmente criticarlo en videos posteriores con un humor súper negro al que sí tiene acostumbrada su audiencia, ya afuera de cuadro cuando ya no estaba hablando con él. Y la gente lo entendió como que de frente no se atrevió a decirle absolutamente nada y ya en la edición pues sí le pegó varias veces diciendo que todo el tiempo le había visto la cara, pero que lo hizo de una manera indirecta, sutil. Pues ya saben de los white chicken en línea, bla 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 bla, pero en realidad con arte y que esto era cine y que esto era lo más grandioso que él había hecho. A ver, y quien lo notó y fue más inteligente se dio cuenta de la comedia detrás de él y justamente porque toqué esos temas para empezar, o sea, no es como que fue aleatorio de, ay, oye, dime, quien sabe bien del lore y disfruta del cine, sabe perfectamente lo que hice a lo largo de la entrevista, no voy a decir ya con tantos detalles que fue lo que sucedió en esa entrevista. O sea, él sí pensaba eso, él pensaba que yo era un monstruo, que era el diablo en persona. O sea, el causante de todas las desgracias de su vida. Obviamente no iba a llegar de verguero a preguntarle, oye, ¿cómo está eso de que estuviste con alguien de 15? No, cabrón, abusa la pinche cabeza. Santo Cristo, güey. Eso sí digo como, ay, güey, qué gente más babosa. tantito Charles cerebro, güey, pues. Ah, ¿verdad? Pues eso es pensar con la lógica, ¿no? Pensar con el cerebro. Dije, pues primero tenemos que hacer algún tipo de relación. Claro, y si tú conoces a tu audiencia y sabes que no ibas a poder preguntarle algo así a Espartaco, entonces, ¿para qué hiciste la entrevista en primer lugar? Mejor no hubieras hecho nada y todo el mundo lo hubiera agradecido. Si esto es algo que te afectaría, entonces, ¿para qué arriesgarte? Y pues con toda esta sarta de comentarios también innecesarios de Rob, la gente lo funó y muy fuerte, y desde ese momento, muchos que seguían el contenido de Rob lo dejaron de seguir por completo. Y esto se puede ver porque en los últimos contenidos que ha subido en sus dos canales, pues antes tenía una respuesta mucho más rápida y grande por parte de sus seguidores y le llegaban muchas vistas de golpe, y ahora, desde que pasó esto, sus videos nuevos han bajado sus números por lo menos a la mitad. Irónicamente, este caso es muy parecido al de uno de los personajes que tanto criticó Rob, el del Máster Muñoz cuando tuvo su debate con Diego Rosarín. El caso es bastante parecido, dos audiencias y dos personajes que se contraponen totalmente y que no tenían por qué siquiera convivir juntos, se unieron solo por el maldito morbo, y esto terminó provocando que la imagen de uno de ellos se destruyera por completo. Aunque la relación de simbiosis entre Espartaco y Rob era muy parecida a la del Joker con Batman, y a ver, no porque alguien aquí fuera un héroe, sino porque me refiero a que son dos caras de la misma moneda. Uno no puede vivir sin el otro. Por eso fue que Rob mostró tanta empatía con Espartaco, porque lo necesita. No podía destruirlo en público porque eso lo destruiría a él mismo de alguna forma también. Pero irónicamente, al final, todo parece indicar que quien realmente ganó después de todo este circo fue precisamente Espartaco. A estas personas las van a seguir mordiendo. Entró esta polémica donde uno de ellos le dice a su público que le da de comer. Le dice que son imbéciles, que no entienden la comedia inteligente, que todo fue un circo, tal y como yo les avisé. No solo desde hace unos días que les dije pan y circo para que jamás se rebelen, no. Desde hace año y medio les dije, esto es un circo, esto es humo. ¿Qué tal si los verdaderos vendedores de humo se llaman acosadores o ciberacosadores? ¿Qué tal si ellos son los verdaderos vendehumo, aquellos que buscan destruir al prójimo por pensar diferente? Porque sí, mi estimado Rob, al final, si analizamos solo los hechos, nada de subjetividades, las cosas que sí se pueden ver y medir y que están ahí públicamente en las redes, indican que la realidad es que victimizaste y le limpiaste la carita a Espartaco, diciendo en la entrevista que él solo era un indefenso en todo este circo. Además que lo dejaste muy bien armado y le hiciste apología a todo lo malo que había dicho y hecho antes. Y además, ahora ya tiene un iPhone nuevo para que siga grabando todo ese contenido tan tóxico que tanto criticaste. Pero ahora sí lo va a poder subir en 4K a YouTube
gracias a ti. El internet ya había superado a Espartaco, ya nadie hablaba de él y no lo necesitaban. Y tal vez eso podría haber sido lo más sano para incluso el mismo Espartaco, pero tú, con tal de monetizar un poquito, lo trajiste de vuelta. Y lo más fuerte es que a todos los que no entendieron por qué hiciste esto, les dijiste que eran unos tontitos. Esta historia a mí en lo particular me recuerda mucho a Frankenstein también. Pero con la diferencia que Rob dice que él no creó a Espartaco. Pero mucha gente como él existe, güey. Solo que es gente que no se ve en la sociedad, porque están tan alienados que la gente no los pela y eso provoca estas esferas de odio y resentimiento en internet, en espacios donde no se ven físicamente, que no son físicamente visibles. Pero yo no lo creé, yo lo descubrí. Y hasta el día de hoy lo agradezco. En fin. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame un emoji de chaquelito en los comentarios para saber que tú también detestas a esos chacales que pecan de ignorancia y narcisismo con tal de hacer una lana. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto. Bye.